Hola a todos y a todas, gracias por estar conectados. Hoy día tenemos a Rodrigo Pérez Silva, quien nos viene a acompañar y nos va a dar una charla titulada Sequía, políticas de mitigación y reproducción de desigualdades, el caso de Chile. Estuve leyendo un poquito de la presentación y va a mezclar género, migración, hay de todo un poco con sequías. Así que me parece una exposición súper interesante. En nombre del CIS y de todos los que estamos online y presentes, le damos las gracias por venir. Y nada, pues te voy a poner entonces la presentación para que puedas contarnos de tu investigación. Ahí está. Y podí... Control. Ahí, mira, en ese como que sale como esa hojita, ahí. Modo pantalla completa. La última, ahí está. Ya, que vamos a ver. Súper. Ya, ya voy a tratar de tomarme el tiempo a mí mismo, ¿vale? Oye, gracias, bueno, gracias por la invitación a Catherine, a Alexis y bueno, a todos los que están acá presentes aquí y online también. Yo, claro, la idea, como que me costó un poco definir cuál era la presentación, cuál era el foco de la presentación. Hola. Y entonces finalmente, claro, me fui por el lado de, como es un doctorado en políticas públicas y aquí se hace un poco de eso, como que elegí un tema que tenía vinculación con políticas. Eso fue un poco la decisión. Entonces, bueno, hay varios papers y varias investigaciones que, por eso tú decías que había cosas de género, cosas de migración, como que lo que pasa es que hay una agenda de investigación que nace a partir del Fondo Circular de Mayerí y Castillo, que, bueno, está acá al frente en el CEAS, y del cual se han desprendido una serie de como aristas de investigación, una de las cuales como que en las cuales yo estaba más metido, que tiene que ver con análisis de datos, con modelos econométricos para tratar de estimar como los impactos de la sequía o de algunas políticas sobre temas como mercados laborales, migración, empleo femenino, cosas de ese tipo. Entonces, en ese marco, este es un título que como que trata de englobar un poco varias de las cosas que yo he estado haciendo junto con, bueno, con la mayoría y con algunos tesistas incluso. Entonces, ahí me está tratando de entrar. No sé cómo se... Es que pensemos. No sé cómo... Ah, pero entonces no quedó listo para que la gente entre. ¿Pero quiere aceptar algo así? ¿Podría ser? ¿O no? No está entrando. Entran nomás, no sé. A lo mejor hubo algo en el chat. No, yo creo que capaz que entran, pero... Suena cuando entra. Suena cuando entran. Ah, ya. Eso debe ser. Ya, ok. Eso es el rating. Está subiendo el rating. Así que vamos muy bien, te agradecemos. Ahí, caes. Control L también. Entonces, eso. ¿Control qué? L. Ya. Entonces, bueno, esta presentación de nuevo se llama Sequía, políticas de mitigación, y ahí vamos a discutir, bueno, ustedes podrán discutir si eso son o no mitigación y reproducción de desigualdad en el caso de Chile. De nuevo, la presentación la estoy haciendo yo, pero esto bueno, se enmarca en ese fondo que mencioné de Mayerí Castillo y de hecho varios de los papers no soy solo yo. Entonces, algunas de estas cosas que están mencionadas, esta es como un poco la agenda de la presentación y podemos acortarla a todo lo que ustedes necesiten. Ya está dicho lo del proyecto donde nace esto. Y esto da origen a varias investigaciones y algunas tesis de posgrado que nosotros, junto a mayoría, hemos estado dirigiendo para el doctorado de aquí de Políticas Públicas y también para el magíster de Economía Agraria que yo, y bueno, para el doctorado también de Ciencias de la Agricultura allá en la Católica también. Y bueno, hay algunos estudiantes de pregrado que también están trabajando conmigo en algunos de estos temas, entonces, bueno, una agenda bien fructífera. Y lo que analizamos es el avance como de la sequía en la zona centro-sur del país. Y particularmente yo me voy a meter un poco más en los impactos directos o indirectos sobre el empleo, ingresos, concentración del ingreso, migración. Ahí por ahí están un poco las cosas que yo estaba haciendo. Y entonces ahí divido un poco en dos cosas. Una es como los impactos directos de la sequía en sí misma, como criterio técnico, llamémoslo así, cuando definimos que es una sequía o reducción de precipitaciones y caudales.
Y por otro lado, ¿qué es lo que el Estado hace cuando existe una sequía? ¿Y cuáles son las políticas que ocupa? Y cómo esas políticas tienen un efecto sobre las mismas cosas. Entonces, como el efecto directo de la sequía por un lado, y por otro es como el efecto indirecto a través de la sequía primero, pero luego cómo el Estado reacciona ante eso y cuáles son los efectos que esa reacción que el Estado tiene, que el Estado hace, tiene sobre el empleo, el ingreso, concentración. Entonces, por eso hablo un poco de reproducción de desigualdades, que es de nuevo un término medio robado ahí del fondo de Vallejo. Entonces yo voy a secar en sequía y decretos de escasez y quizás si es que tengo tiempo, no sé si me alcance, voy a mencionar algo sobre subsidios de riego, que es una tesis también de Ana Abanco, que es de acá del doctorado de ustedes. Y voy a también mostrar algo sobre la heterogeneidad y los impactos en mujeres y poblaciones indígenas. Entonces, es un poco como el contexto de la presentación y yo no sé hasta qué punto, yo entiendo que presentaciones de este estilo se han hecho porque en el SEA obviamente hay gente que está trabajando en esto. Entonces quizás esto ustedes ya lo conocen bien, así que voy medianamente rápido. Tenemos un contexto mega sequía, tenemos un fenómeno importante a nivel global, Chile obviamente no es la excepción, y esta sequía nosotros a nivel teórico o a nivel de información que teníamos previa, encontramos que tenía impactos sobre producción, migración, empleo, algunos otros fenómenos. Sin embargo, para el caso chileno quizás no había tanta investigación desde el punto de vista cuantitativo. Había más cualitativo hecho, y de hecho, bueno, ese mismo fondo hace mucho de eso, y la lista que nosotros tomamos más la parte cuanti. Desde 2010 en adelante hemos visto una reducción súper importante de las precipitaciones. Quizás en los últimos años no ha sido menos el caso, pero al menos desde 2010 hasta el 2000, quizás 20, fue un caso bastante marcado. Y entonces, bueno, ahí tenemos varios datos sobre cómo se han ido reduciendo los caudales, las precipitaciones, en fin, no quiero entrar en detalle, pero es importante la reducción en caudales y precipitación. Entonces, bueno, eso obviamente va a generar un impacto súper importante sobre, para el caso de lo que yo estaba estudiando, la producción agrícola, pero más que la producción en sí misma como la exportación de frutales, por tú, sino que sobre el empleo, los ingresos, qué es lo que bueno, está pasando un poquito con eso. Y ahí la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, está la sequía y eso está más o menos claro y uno puede buscar literatura sobre cuáles son los impactos de la sequía sobre, por ejemplo, la producción agrícola en general, pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace Chile con la sequía? Y entonces ahí es donde se mete la parte de las políticas, entre comillas, de mitigación. Entonces, bueno, primero, y esto ustedes ya deben saberlo, Chile entrega derechos de agua a perpetuidad a privados, y entonces, bueno, eso está basado, o estuvo basado también en niveles hídricos que no necesariamente observamos hoy en día, y no tenemos mucha certeza en verdad de cuáles son los niveles, particularmente de agua subterránea que tenemos. Entonces tenemos derechos otorgados en montos, en cantidades, y realmente no sabemos si es que somos capaces de garantizar eso. Entonces es súper importante para lo que viene a continuación. Entonces, ¿de qué forma nosotros lidiamos con la sequía? Con los decretos de escasez. O esto es una de las formas como lo hacemos, y los decretos de escasez, y ahí, bueno, está conectada la mayoría, me podrá corregir si me equivoco en algo, pero eh, básicamente lo que hace es suspender el régimen normal, permitir, entre otras cosas, la extracción de agua subterránea con miras a garantizar los niveles de agua que yo tengo por constitución entregado a cada una de las personas. Entonces, si yo tengo entregado a ti 100, dado que en el caudal quizás no hay 100 en el río que tú tienes acceso, entonces te permito ahora extraer agua subterránea de forma tal de que tú completes esos 100. Y eso es para todos los agentes privados que tienen acceso a eso. Entonces, hay unos criterios técnicos sobre los cuales el Estado puede definir que estamos en condiciones de sequía y por tanto se activa este decreto de escasez. Sin embargo, la activación del decreto no es inmediata, no es automática. O sea, no porque se cumpla ese punto de corte se activa, sino que hay una decisión ahí en los lugares en los cuales este criterio técnico se cumple, bueno, donde nosotros como Estado decidimos que el decreto de escasez se aplica. Entonces, hay un paper al cual no me voy a hacer mención, pero nosotros encontramos cierta evidencia en una... Gracias. En algunos de los papers encontramos que hay evidencia que permite sostener que en lugares donde hay productores más grandes, todo lo demás constante, con todas las mismas condiciones climáticas, en lugares donde hay productores más grandes, es más probable que decreten estos decretos de escasez.
Entonces sugiere que hay cierto lobby y cierta presión política para la aplicación de estos decretos. Entonces la pregunta que nos surge a partir de eso es, bueno, ¿por qué habrían de hacer una presión para que les decreten? ¿Qué es lo que ganan ellos con eso? Eh, Ahí está un poco cómo se ha distribuido esto de los decretos, pero ahí está más claro con el mapita qué es lo que están haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que podrían estar ganando los productores ¿por qué sería más, por qué uno esperaría que en lugares donde hay productores más grandes sea más probable que les decreten decretos de escasez si las condiciones climáticas son las mismas? Suponte que tenéis dos comunas, en una de ellas no decretan y en la otra sí, teniendo exactamente las mismas condiciones. Y lo que nosotros encontramos es que creemos que, bueno, hay este lobby y la razón por la cual eso sucede es porque, dado que existen desigualdades de origen entre los productores, si yo soy un productor más grande, yo probablemente tengo más capacidad para extraer agua subterránea en condiciones donde esto se permite, y los productores más chicos no. Y por tanto, dado que yo puedo hacer eso y puedo hacerme del agua, entonces yo puedo de alguna forma incrementar mi poder, mi control sobre el territorio en esos momentos. Entonces es una oportunidad para mí para hacerme de recursos que en otras circunstancias quizás me serían más difíciles. Entonces, sugiere que eso está pasando, pero no tenemos evidencia de que esto sea efectivamente lo que está pasando. Entonces, ese paper no lo menciono, no lo menciono acá, pero eso es más o menos la conclusión, fue publicado, no me acuerdo, 2023 parece, con la mayoría también. Entonces, después de eso dijimos, bueno, si esto es cierto, entonces tiene que haber una ganancia económica de esto, y nosotros debiéramos tratar de mostrarte que no solo es más probable que les decreten los decretos cuando hay productores más grandes, sino que adicionalmente tiene que haber una razón económica para que esto se haga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos encontrar? Nosotros pensamos que si es que esto es cierto, la ganancia debe estar dada por el lado de yo me hago de más tierra, probablemente más agua. Estas dos cosas son más difíciles de medir. Entonces no tenemos cómo medirlas directamente, porque yo mismo puedo tener varios predios. Entonces no es como que esté realmente mi terreno sea uno solo, entonces el número de hectáreas soy varias veces un productor más chico. Entonces no es tan fácil para mí medir eso y lo mismo con el agua. Entonces, ¿qué es lo que sí nosotros podemos medir relativamente fácil? Es ingreso. Veamos si los productores que son de mayor tamaño están aumentando sus ingresos relativos y veamos también qué está pasando con el número de productores de mayor tamaño. Entonces, si lo que nosotros pensamos es cierto, eh, debiera reducirse el número de productores grandes, quedar menos de ellos, pero ellos ganan cada vez más. Eso sería, uno podría interpretar eso como concentración de la riqueza o del ingreso dentro de esos territorios. Entonces, un poco la hipótesis que teníamos acá en este paper salió publicado recién. Creo que todavía está en formato de aceptado y no parece que no ha salido todavía. La última vez que miré no estaba todavía en la versión final, pero ya está arriba, está subido en la página de ese journal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Y voy a explicar esta metodología una sola vez porque básicamente la repetimos varias veces para varios de los papers y no voy a poner ninguna ecuación, creo, no puse nada de eso, pero sí explicar un poco qué es lo que estamos haciendo. Yo no conozco como los backgrounds de todos ustedes, así que, bueno, de algunos sí, pero no de todos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Fue, supongan que tenemos dos territorios, tenemos dos comunas. En una se aplica el decreto y en otra no. Entonces lo que hacemos es, podríamos comparar esos dos lugares, pero una forma quizá un pelito más de acercarnos a lo que sería un experimento, como en salud pública. Son, pues en medicina lo que se hace es que yo a uno le entrego una pastilla o le pongo una inyección, al otro le pongo un placebo o no le pongo nada, y entonces ahora comparo cómo se comparan, o sea, comparo cómo se comportan en el tiempo, ¿cierto? Entonces es más o menos lo mismo. Lo que hacemos es tomar territorios que fueron afectados por el decreto de escasez y territorios que no, y los comparamos antes y después de la aplicación del decreto, que es básicamente la misma lógica de experimento. Entonces esto es un cuasi experimento. Podemos hacer eso porque los decretos de escasez empezaron en el año 2008. Entonces nosotros tenemos información pre-2008, post-2008. Entonces tenemos el antes y el después, y tenemos las comunas que no habían sido tratadas y después fueron tratadas, que son el grupo de los tratados, y las comunas que nunca han tenido decreto, que son las comunas que no están en sequía, o al menos no se le ha decretado la sequía. Y aquí es importante que nosotros no necesitamos que estas dos comunas teóricas que yo tengo sean iguales entre sí. Yo lo que necesito es que las tendencias sean paralelas. Entonces, no importa que no sean exactamente iguales, lo que importa es que
Si esta comuna, por ejemplo, era más productiva y no tiene sequía y esta otra es menos productiva, lo que yo me interesa es que esa tendencia sea paralela antes del tratamiento. Si esa tendencia se quiebra después del tratamiento, entonces eso sugiere que es el tratamiento el que está produciendo el cambio. Que es un poco lo que el gráfico de ese está tratando de mostrar, digamos. O sea, tener la tendencia control tratamiento antes de la aplicación y después de la aplicación entonces hay un quiebre en la tendencia para el caso de los tratados. Eso es lo que uno esperaría. Entonces, ¿qué es lo que uno diría? En la ausencia de ese tratamiento, en la ausencia del decreto de escasez, lo que uno esperaría es que ese grupo de tratados se hubiese comportado de la misma forma como se comportaba el grupo control, solo que paralelo, no al mismo nivel. Aún así, nosotros igual obviamente usamos variables de control, precipitación, usamos todo eso para tratar de que sean lo más parecidas posible, pero no es un requisito del modelo. El requisito sí es que haya tendencias paralelas frente. Y el tamaño, lo que dices hace rato de si alguien tiene capacidades, eso también se controló. O sea, si eres un concha y toro que tienes muchísimo campo y capacidad para extraer el agua, eso se consideró. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho lo que nosotros hacemos es, lo que hace es que nosotros lo que vemos es cómo se ha movido el ingreso en función del tamaño del productor. Ya. Entonces, nosotros tenemos productores grandes, pequeños y medianos, o más que nada, tenemos productores, después tenemos autoempleados, que son cuentas propistas, que no sé, el típico INDAP, típico productor INDAP, y después tenemos los que son trabajadores, que están contratados por las empresas, o por alguien. Entonces, comparamos esas tres categorías y en los dos territorios. Eso es un poco lo que estamos viendo. Vemos si es que la sequía tiene un impacto diferenciado para cada una de estas categorías. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Entonces, de nuevo, acá la hipótesis es que hay un efecto del decreto, pero adicionalmente hay un efecto diferenciado según qué tipo de productor tú eres. Y lo que nosotros esperamos es que se reduzca el tamaño de los productores grandes, pero aumente su ingreso. Esa era como un poco la hipótesis. Si es que todo lo que nosotros dijimos acá... Las variables dependientes son como ingresos normalizados. ¿Perdón, cómo? Las variables dependientes son ingresos normalizados o transformados de alguna forma. ¿Transformados en qué sentido decís tú? En que yo esperaría que como que la distribución de ingresos es una distribución súper cerrada. Bueno, ocupamos logaritmos. Ya. Ocupamos los ingresos en logaritmos. No, ahora, bueno, de nuevo, otra de las garantías de hacer estos modelos de comparación entre grupos es que un poco, por ejemplo, no sé, pues, si tú los querés normalizar, igual en el fondo la normalización sería la misma para los dos grupos, y por tanto, es un poquito, es como que lo estáis escalando los dos a la misma, te fijáis y estás diciendo esto, ¿no? Son los datos. Entonces, a diferencia de las series de tiempo normales, no necesitas hacer tanto eso. Porque incluso si la inflación, porque tú cambió, para todos cambió igual. Entonces, como lo que me interesa hacer la tendencia entre los grupos, no tengo que hacer tanto eso, pero sí, con el ingreso nosotros podemos verlo. Entonces es un poco el modelo, ese vamos a ocuparlo para al menos dos de los tres si es que alcanzo a mostrar todo. Y aquí quizás no va a tenerme tanto, pero eso un poco, estos son los cambios que nosotros observamos en la probabilidad de trabajar en agricultura, el ingreso total para todos los trabajadores y el ingreso laboral para todos los trabajadores y el ingreso en la agricultura para todos los trabajadores. Y acá lo que vemos así rápido, no voy a detener, pero es una reducción de la probabilidad de trabajar en agricultura en ambos lados, tanto en los no tratados como en los tratados. Un incremento menor del ingreso en logaritmos para todos los trabajadores, eso está bien, normal, y particularmente en la agricultura también vemos un incremento menor en los ingresos. Parece que hay una pregunta por ahí. Voy a revisar. ¿Puedo apretar escape? Sí, claro. Vamos por el... ¿Alguien tiene la mano levantada? No. O entró. No hay nada en el chat. Ah, pero ahí está, mira, ahí alguien está diciendo algo, ¿no? Claudia Capán dijo, claro. Entraron. No sé. Ah, Entraron. eso es lo que yo estoy diciendo. Sí, esa es la restricción. Ahí están, claro. Y en el chat no hay todavía... No sé si entonces me está apoyando. Oye, creo que hay alguien con el micrófono abierto. Sí, podríamos... O sea, Pone gente. ponen gente arriba, hay 11. Hay buque. ¿No? Fantástico. No lo pago justo. Ah, lo quiso de la Mayari Castillo. ¿Qué pasó con Mayari Castillo? Yo no he Está hecho con el nada. micrófono abierto, Mayari Castillo. Lo acabo de abrir para decir que no he hecho nada. Ah, Porque se me está culpando de algo que no. se han dicho cosas que no son. corresponde.
pueden igual usar el chat y después revisamos el chat si hay preguntas, consultas. Ya. Ya, perfecto. Entonces, perdona, sí, estábamos ahí. Entonces, de nuevo, para no mostrarles los resultados de regresión, lo que hice hacer un grafiquito con los resultados de la regresión. Pero esto, si me puedo parar un poquitito, solo para mostrar qué es lo que estoy haciendo. Esto es el cambio, esto en empleo, ¿cierto? En áreas con... Oh, sí, querido, pues sí. Perdón, sí, capaz que son mejor. A ver, aquí, acá, ahí está. Esto es el cambio, este de acá grafica un poco o la diferencia en probabilidad de empleo en áreas con sequía. Pero esto no es el diferencia en diferencia, probablemente tal todavía. Esto es entonces como diferencia en empleo, probabilidad de empleo en la agricultura entre lugares con sequía y lugares sin sequía. Entonces lo que vemos es que las áreas con sequía tienen menos probabilidad de empleo agrícola. Eso es lo que ha estado pasando. Esto es cómo en el tiempo ha ido cambiando el empleo agrícola y lo que te dice es que en todas las áreas ahora, en todas las áreas, entonces lo que estoy diciendo es que el empleo agrícola ha ido cayendo, que es normal, es lo que uno esperaría. El empleo agrícola ha ido cayendo, en las áreas con sequía hay menos empleo agrícola que en las áreas sin sequía, eso es razonable hasta acá. Y esto es cómo ha cambiado el empleo agrícola en áreas que tienen sequía. O sea, este es el efecto de diferencia en diferencia propiamente tal. Entonces aquí lo que uno esperaría es que si esto fuera consistente con lo que está acá, esto también hubiese caído y no, por lo que nosotros encontramos que el empleo ha ido aumentando. El número de trabajadores relativo en la agricultura ha ido aumentando en las zonas con sequía respecto de las zonas sin sequía, una vez que la sequía empezó. Esa es como el diferencia en diferencia. Y ahí entonces la pregunta es, bueno, pero ¿quiénes son? O sea, ¿por qué está aumentando el empleo? Entonces, volvamos a la hipótesis inicial. Si es que esto es cierto, ¿dónde debiera estarse concentrando ese aumento en el empleo? Debieran ser en los trabajadores de menor tamaño y en los empleados. ¿Qué es exactamente lo que encontramos? Nosotros encontramos que donde pasa esto es, si comparamos los autoempleados, los cuentas propias versus los grandes empleadores, los cuentas propias son los que aumentan. Y tampoco aumentan los empleados. O sea, los que están realmente aumentando acá son los cuentas propias. ¿Qué es lo que sugiere esto? Sugiere en el fondo que hay mayor número de trabajadores de menor tamaño que están explotando sus propios predios chiquititos. Y hay un menor número de grandes empleadores contratando gente. Entonces, un poquitito lo que está pasando. Y de hecho, el número de empleados también cae. O sea, hay menos de nuevos empleadores, contratan menos gente y están expulsando productores a ser productores de menor tamaño. Gente que produce su propio predio chiquitito. Entonces, un poco el efecto en empleo que nosotros encontramos. Entonces, esa es la parte de empleo. Hasta aquí vamos bien. Aumenta el empleo de los pequeños productores, se reduce el de los grandes. Veamos qué pasa con los ingresos. Vemos que no hay diferencia entre las áreas. Sequía versus no sequía, el ingreso es medianamente el mismo. Vemos que, como consecuencia, en el tiempo el ingreso ha ido aumentando un 25%, son razonables, en el tiempo los ingresos han ido subiendo en términos reales, así que eso está medianamente normal. ¿Cómo se ha movido el ingreso en áreas donde está pasando la sequía? De nuevo, ahí está en diferencia. Lo que encontramos es que en áreas donde hay sequía, como consecuencia de la sequía, el ingreso ha disminuido. La pregunta nuevamente es, ¿para quiénes ha disminuido? Entonces, el empleo ha aumentado, pero el ingreso está disminuyendo. ¿Para quiénes cae el ingreso? Y lo que encontramos es que claramente esto está concentrado en cuenta propia, que pierden 14%, y empleados, que pierden 11%. ¿Versus quiénes? Versus los grandes empresarios. Entonces, los únicos que están ganando acá son los grandes empresarios. Entonces, esto de alguna forma sigue la lógica de, en el paper que no estoy mostrando acá, nosotros veíamos que sugería que había cierta presión política para que se establecieran los decretos de escasez. Esta es como la respuesta económica de, bueno, veamos si es que esto tiene sentido económico ahora, que si están perdiendo plata no tendría sentido. No, lo que estamos encontrando es que hay cada vez menos de ellos y cada vez ganan más de forma relativa. O sea, dentro del grupo de los agricultores están ganando más y están perdiendo los pequeños agricultores y están perdiendo los empleados dentro de la agricultura. Un detalle, igual da lo mismo, pero esto es para todos los trabajadores y esto es para los trabajadores agrícolas y es más dramático un error mío. Este es para todos los trabajadores en general y esto es exclusivamente dentro de los trabajadores de agricultura y el efecto es más dramático de lo que yo recién mencioné. Acá la caída del 26% para los autoempleados, para los cuentas propias,
18% en ingresos para los empleados, los que están contratados por alguien. Versus entonces aquí la conclusión es aquí lo que uno ve es un incremento en desigualdad. Aquí lo que está viendo es un incremento en desigualdad. Ahí está el resumen un poco de lo mismo que mencioné. Pero bueno, básicamente, más trabajadores cuenta propia y empleados, menos empleadores. Los trabajadores están ganando cada vez menos de forma relativa, sugiere incremento en desigualdad. ¿Ok? Entonces, después de que hicimos, no sé si... Hoy no sé si tal vez aparece acá. Estaba pensando en las categorías de productor y pensaba, esta es una literatura un poco antigua, pero en alguna época existía esta distinción entre como granjero y campesino, un poco para los autoproductores, para tratar de hacer la diferencia entre aquellos cuya producción está principalmente destinada al consumo doméstico familiar Claro. y al trueque versus aquellos cuya producción va al mercado. Sí, o sea, bueno, a nosotros nos gustaría quizás tener más información. Nosotros tenemos, o sea, esto está, quizás no lo mencioné, nosotros llevamos la base de datos de la CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica CACEN, para años 2000 al 2017 en ese paper que recién mostré. Y claro, ahí te permite llegar a estas categorías de empleo, pero cada vez que tú empezás a reducir o como a precisar tu categoría de trabajo, tu muestra empieza a caerse muchísimo. Entonces después te encontrás con que tú estás estimando cosas, pero después miráis el N y serán 10 personas en ese grupo. Entonces, te fijas como que se nos vuelve un poquito más difícil hacer estimaciones así. Pero al margen de eso, igual nosotros no tenemos, creo, capacidad de distinguir eso que tú estás mencionando dentro de la CACEN. Nosotros sí podemos llegar hasta son cuenta propia, son empleados, y después en este paper particular, que es una tesis de una alumna, voy a mencionar ahora, lo que sí podemos, hicimos dos adiciones. Hicimos, ok, veamos qué pasa entre hombre y mujer, género, y adicionalmente veamos, porque en el caso de las mujeres, nuestra hipótesis era que iban a trabajos más precarios. Entonces veamos si es que las mujeres quizás están aumentando, pero están aumentando en trabajos temporales. Eso sí lo hicimos acá, pero no como para qué usan, dentro de los autoproductores, para qué usan la producción, no lo tengo no lo sé. No lo sé. La definición de cuenta propia acá es gente que no tiene trabajadores contratados. Esa es la definición de cuenta propia. No tiene ningún trabajador contratado, pero sí pueden estar trabajando los propios familiares del hogar de forma no remunerada. Eso sí podría estar pasando. Entonces, solo para el paper anterior, Sí. ¿están aumentando los productores, los pequeños productores? Sí. Pero están disminuyendo los ingresos de estos productores. De eso, porque, o sea, hay más, pero van a cada vez menos. Eso. ¿Te fijas? Entonces, de nuevo, sugiere como una reducción en la calidad de su trabajo, en las condiciones de su trabajo. Una precarización del trabajo. Claro, hay más competencia entre ellos también. ¿Pueden ser? Nosotros lo que pensamos, o al menos, bueno, no sé, capaz que mayoría, pero al menos lo que yo pienso que está pasando es que en el fondo, como van perdiendo fuente, como van perdiendo tierra, van perdiendo agua, que no lo podemos probar, pero es lo que yo pienso que puede estar pasando. Entonces, claro, tienen menores ingresos, ¿no? Y muchos de ellos se dedican a producción que es quizás, como dice Nico, que es más de autoconsumo, de venta menor, pero gran parte de sus ingresos, al menos de acuerdo a los censos agropecuarios, no venían de la producción agrícola. Entonces son gente que tiene una producción menor, pero que quizás también tiene otro ingreso adicional de otras fuentes. Yo tenía esa pregunta, o sea, de si tú tenías alguna intuición, alguna idea, si esa era gente que salió de esas empresas grandes. No tengo. ¿No? No, lo único que de hecho la CACEN, Ex trabajador de gente. no, eso sería ideal, porque de hecho muchos de lo que no sé si alcanzo, pero muchas de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer es como, claro, tratar de graficar o estimar esas tendencias de trayectoria de empleo. Y nosotros, la CACEN no te permite eso porque son puras muestras nuevas, todos los años. Claro. Todas las veces son cortes transversales. Entonces no les puedo hacer seguimiento. Y entonces, por ejemplo, no sé, una de las preguntas que nos hacemos con el de migración es si es que se están yendo de los lugares con sequía. Entonces nosotros eso sí lo podemos ver, porque ahí te preguntan dónde vivías hace 5 años.
A cada persona le preguntan, ¿dónde vivías en 5 años? Ahí podemos estimar eso. Pero no te preguntan, pero te preguntan tu empleo actual. No te preguntan, entonces yo ahí no tengo que intuir que te fuiste de una zona con sequía porque tu trabajo era agrícola, pero no tengo cómo saberlo. Entonces, y tampoco sé si antes eras, cuál era tu condición de actividad hace 5 años o hace un año, no sé cómo. Bueno, tiene esta encuesta la Agencia de Protección Social. Esta encuesta es longitudinal y se levantan muestras desde el 2002 y tienen refrescamiento 2009, 2015 y 2022 ahora. Y allí hay un cuestionario gigantesco de historia laboral y puedes ver toda la trayectoria y está vinculado a no puedes ver cómo es, pero sí está vinculado a régimen. Lo mismo. Claro, que Es la misma gente, sí, es la misma gente. claro. El problema ahí es que, claro, esa es la otra dificultad que tenemos, que es como que, hasta qué, porque claro, ahí identificamos regiones. Pero hay variaciones dentro de las regiones. De hecho, por ejemplo, estos decretos de escasez que nosotros usamos como una proxy de sequía, como la herramienta política con la cual se trata la sequía, que induce esto, genera estos incentivos que nosotros creemos son medianamente perversos, son aplicados a nivel de comuna o de provincia o de cuenca, Ah, claro. pero no a nivel de región. Entonces, no tengo una, ¿cachai? Como que la comuna es mi mejor herramienta, o mi mejor unidad de observación para todas estas cosas. Y ahora sí la que hacer muy representativa de comunas para muchas comunas. Sí, no es representativo, de hecho creo que Pero, sí, pero lo que hace es que nosotros lo que trabajamos es con la unidad de comunas tratadas versus las no tratadas. Entonces no es como cada comuna por separado, no es como que estamos estimando esta comuna versus la otra, sino que es el conjunto de comunas tratadas versus las no tratadas. ¿Y identificas comunas en particular o no haces esa agrupación? O sea, se identifica la comuna, para saber si está tratada o no tratada, se usa la información de todas las personas que están dentro de esa comuna para ese año, para todos los años, pero después mi tratamiento es a nivel de todas las comunas tratadas, conjuntamente. El análisis a nivel El análisis agrupado. Ya, El grupo de comunas tratadas y todas las observaciones de todas las personas que están dentro de esas comunas tratadas. Ya, o sea, lo estoy pensando a nivel de pedir, porque ellos tienen datos a nivel de comunas, pero tienes que pedirlo adicionalmente por la ley de transparencia. Con esta justificación, yo creo que es bastante probable que te lo puedan dar, ¿no? Claro, y quizás se puede identificar. Exactamente, sí, porque tu análisis no es a nivel individual, sino a nivel del grupo de comunas. O sea, utilizas información a nivel individual, claro. Al final el resultado va a ser... O sea, yo me identifico a la persona, pero todas las estimaciones son el ingreso de la persona dentro de la comuna, que está dentro del grupo de comunas tratadas. Sí. Y yo estimo promedios, como el efecto promedio, eso es lo que estoy mostrando. Claro. Sí. Que funciona esa otra que es para... Bueno, o para otras preguntas. Sí, exacto, sí, sobre todo porque, bueno, yo no trabajo particularmente en la historia laboral, pero tienes toda la trayectoria. Y de hecho está vinculado a registros administrativos. Entonces está súper bueno esta parte, ¿no? Y si se fue, si entró, si se jubiló, el por qué, y te preguntan, o sea, es un cuestionario gigante. Sí, no, estaría genial. Yo la verdad no lo he usado, así que no la conozco. No sé cómo, quizás voy a dedicar los últimos 5 minutos a mostrar este último caso y de ahí para dar paso a la discusión, supongo. De ahí lo que hicimos, bueno, hay varios papers, si usted tiene la presentación, usted quizás se puede compartir, no sé, pero hay varias cosas que hemos ido sacando a partir de esto. Como les dije, hay uno que no mencioné sobre si había más probabilidad de decreto o no decreto, yo creo que está entretenido, no lo puse acá. Pero en la parte económica fue el que mostré primero, y ahora hay una tesis de una estudiante que se llama Camila Moraga, que es una tesis de magíster de donde estoy yo, del Departamento de Economía Agraria, de nuevo con Mayari y conmigo. Estamos en la parte de working paper para ser enviado, y aquí lo que hicimos fue un poco replicar este primer paper, pero añadirle lo que decía, género, para ver si es que los impactos eran distintos en mujer-hombre, y sexo, debería decir. ¿Género? Sí, pues porque cómo te identificas. Puedes haber nacido hombre, pero identificarte como mujer. Es que eso es un buen punto, porque en el fondo le preguntan, claro, le preguntan cuál es su género, supongo. Sí. Ahora existen esos dos nomás, en la escena. ¿No hay otro? Yo creo que no. En el último censo... Puede ser que en lo último salga. Yo me acuerdo del censo. O sea, pero para hacer el análisis a nivel de género, utilizando la variable de sexo, lo que haces es simplemente establecer asociaciones con otros géneros. No, sí, pero... No, pero no, porque yo no sé si, no sé si lo que preguntan es usted cómo se identifica. Yo creo que no. Es como
no sé si yo no me Pero acuerdo. usted es 2 puntos. Usted es hombre o mujer. Usted nació con. Por- Sí, yo creo que es hombre o mujer. No, eso es. Hombre y mujer. Pero No sabe lo que responde, pero no es. Pero no, Pero no está, no es género y no hay opciones todavía. no sabe Eso, No claro. binario, y de hecho, claro, no los tomáis. Entonces, en la última encuesta puede que esté, pero nosotros aquí como trabajamos 2000-2017, no está la. no, tenemos que quedarnos con las categorías que son consistentes entre los años. Pero entonces, bueno, aquí lo que hacemos es agregar el género, hombre-mujer, nada más, y ver si es que, claro, las categorías de empleo cambian. Entonces no voy a repetir la metodología, ya la expliqué, pero acá solamente mostrar entonces qué es lo que encontramos en términos de empleo. Las mujeres en general tienen menos probabilidad de empleo en la agricultura, en general, esto en promedio. Esto en las áreas con sequía también un poquito menos. La probabilidad de estar autoempleada es más alta para las mujeres y el resto tenemos pocas diferencias entre hombres y mujeres. Y en el caso de ingresos, lo que vemos que los ingresos son en general siempre más bajos. Esto es across the board. O sea, encuesta que uno use, pasa eso. En las áreas con sequía, el hombre versus las mujeres no ha habido un cambio en el tiempo como distributivo. Eso es lo que al menos, de nuevo, estos son los datos que tenemos. No es que no necesariamente no haya pasado, pero nosotros no lo logramos identificar. De hecho, si uno mira los datos, lo que los datos sugieren es que ha aumentado un poquitito la desigualdad entre hombre y mujer, pero no nos sale estadísticamente significativo. Entonces, tengo que decir que es cero. Me encantaría que saliera alguna estrellita ahí, pero no nos sale. Entonces, sale que es un valor positivo, pero no nos alcanza a salir estadísticamente significativo. Entonces, tenemos que decir que no tenemos un cambio real. Ahora, ojo, porque esto es desigualdad hombre-mujer en zonas con sequía versus desigualdad hombre-mujer en zonas sin sequía. Entonces, si la desigualdad crece en ambos lugares de la misma forma, yo no logro identificar que la sequía provoca un impacto adicional sobre la desigualdad. Entonces, por eso el efecto es cero. Entonces, como que yo requeriría que O sea, que suma. Claro. Se está sumando. Entonces, yo encuentro un positivo, pero no lo encontramos, no logramos, ahí con Camila, con Mayrin, no logramos encontrar que sea estadísticamente significativo. Entonces, después lo que hicimos fue mirar dentro del grupo de mujeres, y de nuevo, lo que vemos es que los ingresos aumentan para las mujeres que están en categorías de autoempleo y para las empleadas, y disminuye respecto a las que son patronas, llamémosle así, las grandes empresarias. Entonces, a diferencia de lo que pasa con los hombres, ¿se recuerdan que en el caso de los hombres lo que pasaba era que todos caen en ingreso? O en el caso general, todos caen en ingreso menos los patrones, que son los grandes empleadores. Acá lo que pasa es que las grandes empleadoras, estos son las mujeres, este último gráfico, para las mujeres solamente aumentan las trabajadoras, pero no las patronas. Y ellas salen más encima del mercado laboral. Entonces, en el caso de las mujeres, lo que está pasando es menos mujeres en cargos, o no en cargos, en condiciones de control de la propiedad y la tierra. Tenemos menos mujeres como empleadoras y esas mujeres también están ganando menos. Entonces, dentro del grupo de mujeres, como que la torta, como que se iguala. Como que en el fondo hay una equiparación o nivelación dentro de las mujeres, pero entonces una brecha creciente entre mujeres y hombres. Eso es lo que estamos haciendo, particularmente lo que tiene que ver con quién está haciéndose cargo de la empresa agrícola. Ese es un poco el efecto agregado. Y ahí está, bueno, lo mismo. Ese es un poco el mismo. De hecho, son los mismos gráficos, solo que aquí en esto no tiene puesto los numeritos. Entonces, la misma historia, pero con menos poder. Esa es como un poco la conclusión. Igual, tú mismo lo dijiste, tú estás comparando con el caso general. Sí. No entre hombre y mujer. No entre hombre y mujer. O sea, tú comparas o sea, tendría que crecer la desigualdad, por ejemplo, en el caso de desigualdad, tendría que crecer la desigualdad de forma más... Sí, claro, el efecto es el complementario, pero Claro. creo que lo que podrías visualizar de forma diferente, si hiciera el de solo hombre, es no solamente las alturas de las barras, sino que las comparaciones de las barras entre sí. Sí, claro, tú podrías, de hecho estos últimos modelos, perdona, esos que están ahí, los que están de la tercera barra hacia la derecha, son solo para mujeres. Entonces, claro, lo que podríamos haber hecho ese mismo modelo solo para hombres y ver la altura de las barras, que es lo que decís. Y quizás ahí veis como, mira, estos crecen por acá, las mujeres van más para este lado. Claro, porque el efecto de desigualdad como brecha entre ellos es chiquitito como va a identificarlo. Pero claro, tú tienes razón. Lo que todos estos resultados sugieren es que
hay pequeñas diferencias que se están empezando a marcar. Y quizás con el tiempo se van a crecer. Bueno, yo creo que el resultado interesante es justamente esta distribución según tipo de empleo. Claro. Y bueno, aquí también agregamos temporales y permanentes. Y lo último, quizás, decir es que un elemento que no alcanzamos a hacer tampoco en este documento, pero sí hicimos en otro, que no voy a alcanzar a mencionar, que era este, que era la Kazuki, que también está al frente. Algo interesante que nosotros encontramos en este paper, por ejemplo, y que salió de la parte quali, y que informó a lo que nosotros estamos haciendo Quanti, es que si ustedes se fijan, yo en los resultados que muestro empleo en agrícola versus no agrícola, ingresos dentro de los grupos, pero eso necesariamente te va dejando con la gente que está en el mercado laboral formal. O sea, yo cada año me estoy quedando con el residual de la gente que sigue en el mercado laboral formal. Y una de las cosas que en este paper encontramos, que no voy a alcanzar a revisar, pero una de las cosas que encontramos es que las mujeres salían del mercado laboral formal. Entonces tú las dejas de encontrar, porque no aparecen, como no tienen un empleo formal, no están contratados, no aparecen como las dueñas del predio, entonces están fuera del mercado laboral, en términos estadísticos. Entonces lo que nosotros hicimos acá fue devolvernos a ver regreso. ¿Por qué no sale marcado? Ahí está. Si ustedes fijan, la barra que más crece es la última, la que dice Out of the Labor Force. Lo que más encontramos después de ver todo esto, yo buscaba desempleo, trabajar como familiar no remunerado, como que estaba buscando yo los efectos. Y la verdad es que la mayor parte del efecto se concentraba en salirse del mercado laboral. Que tiene sentido con la idea de mujeres en zonas de sequía, teniendo que hacerse cargo del cuidado, de ir a buscar agua, de otro tipo de labores que no están remuneradas en el mercado laboral y por tanto dejan de aparecer. Entonces yo en esos primeros papers me estoy quedando solamente con los remanentes de gente que sigue en el mercado laboral, pero no con las mujeres que salen, y quizás agregar eso te ayudaría a encontrar estas brechas de ingresos. Lo que hace es que por definición las brechas de ingresos son para la gente que tiene ingresos. Claro. Entonces las mujeres que están fuera no las puedo contabilizar. Si pudiera, probablemente estarían creciendo las brechas. Pero no lo alcanzo, no sé cómo verlo, capaz que hay alguna idea en la mesa, no sé. Si quieren me quedo ahí porque no me quiero tomar todo el tiempo. Pero bueno, ahí tenemos algunos de los efectos, probabilidades de... Esto fue para mujeres indígenas, que hicimos con Mayeri y Kiara. Y ahí lo que encontramos, claro, tenemos caídas en ingresos importantes, particularmente en el sur, perdón, para mujeres indígenas. Acá lo interesante fue que las mujeres indígenas respecto a las mujeres no indígenas estaban sufriendo más, pero los hombres indígenas no están sufriendo tanto como los hombres no indígenas. O sea, como que no hay tanta diferencia entre hombres, pese a ser indígenas, pero entre mujeres, ahí es donde está la real brecha. Y ahí lo mismo encontramos también en el sur, también particularmente cambios en ingreso para distintos grupos, son las mujeres indígenas las que están perdiendo. Y acá esto en empleo, también donde están perdiendo está aumentando la probabilidad de estar fuera del mercado laboral para el caso de las mujeres indígenas. Eso, me voy a quedar hasta ahí para las preguntas. Un aplauso para la presentación. Voy a ir Te paso el control. No, sí. Bueno, gracias. Mientras vaya al chat. Veamos qué pasa por acá. Para las personas que están online, si tienen preguntas, pueden ahora usar el micrófono, y también aquí en la mesa, si tenemos preguntas, consultas, formas de encontrar la metodología para mejorar lo que se ha expuesto. Y eso se los puedo contar todo, pero no quise latearlos con la metodología, pero vamos a latear con eso. Súper. Está súper interesante. Está sobre todo la parte del final, creo que esa es la parte más interesante realmente, porque en el fondo lo que pasa con las personas que salen del mercado laboral es justamente que en el mundo rural, digamos, es que tienen que hacerse cargo de una producción que está destinada al consumo doméstico. Exacto. Los pollos, las chacras, todo cuanto. Entonces me pregunto si hay alguna forma en la que sé que la hay de poder ver cuál es como la estructura del hogar en términos de miembros del hogar y cuántos ingresos aportan al ingreso doméstico familiar. Sí. Y cómo esos factores influyen en el hecho de que algunas personas puedan
o no salir y entrar del mercado laboral. Pienso, por ejemplo, en hogares con familias más extendidas, en donde pueden haber, por ejemplo, muchas mujeres o al revés, muchos hombres, y los efectos que tiene eso en el ingreso doméstico, que finalmente en algunos contextos puede ser más relevante que el ingreso individual. Sí, eso no, yo creo que eso es súper interesante. Y de hecho, ahí, me acuerdo que la Claudia después estaba trabajando en algo de ese estilo con la Carola Guerra, creo. Iba a hacer algo como con la hermana, así que había otra mujer para que se hacía cargo del cuidado. Sí. Era un poquito de esta y Como esta. las líneas. Exacto. Si no había mujeres, qué hombre y qué las características. Sí. Y acá quizás podríamos hacer algo parecido. Tengo que pensarlo, porque claro, lo que habría que, esto ahora está hecho a nivel individual. Y entonces lo que habría que hacer ahí es juntar los hogares. Entonces, como ver los hogares y ver cómo esos hogares han ido cambiando en el tiempo. De nuevo, como no son los mismos hogares los que observo, tendría como que tener una probabilidad, identificar como que necesitaría pensar en cómo hacer esto. Ver si, por ejemplo, si quizá el porcentaje de mujeres dentro de los hogares que hace tal o cual cosa en función de tal o cual condición del hogar aún va aumentando en el tiempo, pero no tengo muy claro. Sí, tal vez Entiendo exactamente. eso es muy difícil tal vez con este tipo de datos, pero por último se puede usar como algún proxy grueso como Estado Civil o algo por el estilo. Sí, claro, bueno, eso se podría hacer. Estado Civil está como variable de control, pero claro, está metida en Número de hijos. Claro, eso, de hecho, no tenemos el tamaño del hogar, que un poco captura lo que tú estás diciendo. No tenemos cuántos de esos son mujeres o hombres, eso quizás lo podríamos poner, pero ponemos el tamaño del hogar y tenemos el Estado Civil también. Pero de nuevo, son variables de control que están en la regresión, pero que no le dimos un análisis así profundo de qué es lo que está pasando, ni tampoco hicimos esta idea de interactuar para ver qué es lo que está sucediendo, o dividir la muestra para ver si es que está pasando algo más de eso. Eso es interesante todo. Como efectos fijos a nivel hogar, efectos aleatorios a nivel individuo, una cosa así. Claro, pero ahí no podría, porque para tener un efecto fijo a nivel del hogar necesitaría repetir el hogar. Ah, no teníamos datos. No teníamos datos longitudinales en esta encuesta. Pero entonces todo es aleatorio, salvo efectos fijos a nivel de comuna. Eso sí tenemos, pero no a nivel del hogar no podemos. Y de la industria, que ese estilo tenemos también. Una pregunta, ¿esperan que siga esta tendencia de que los ingresos van bajando y aún así aumenta el número de personas que están trabajando? ¿O piensan que eso en algún momento debería parar? O sea, lo que pasa es que, claro, esa tendencia lo que nosotros estamos mostrando es en zonas de sequía donde se está aplicando este decreto. Eso es como lo que estamos encontrando. Y yo creo que no, yo creo que en el largo plazo, a ver, lo que yo pensaría, pero mi coautora está ahí conectada, así que ella se puede contestar, pero yo pensaría que al menos en el caso de la agricultura, lo que tú hayas estado observando es como yo al menos lo que estaba viendo es como una ampliación de las brechas entre la gran industria y los pequeños productores. Entonces yo pensaría que por ese lado al menos uno lo que está mirando es que se reduce el empleo muchas veces, en términos generales, pero hablando, puede ser que en zonas de sequía esté pasando algo distinto. La proporción de trabajadores más chicos aumenta, eso es lo que vemos, y eso también creo que va a seguir pasando. Y entonces, claro, el número de de productores grandes se disminuye y la desigualdad crece. Eso yo pensaría que al menos ¿cómo se llama? Con la estructura productiva que tenemos, yo no veo cómo en el corto plazo algo de eso vaya a cambiar. Y lo que está pasando, lo que hemos estado viendo con algunos de los pasantes, que no alcancé a mostrar eso, pero es tratar de analizar si es que esto se ha ido moviendo como hacia el sur, porque en el fondo, como dado que hay sequía, entonces como la frontera como agrícola se ha ido moviendo hacia el sur y ahora hay producción de frutales más hacia el sur, cómo ha ido cambiando, cómo esto ha ido impactando el empleo en esas zonas, o en zonas como, no sé, una novena región donde quizás antes había producción quizás menor escala, y ahora como se está más agroindustria moviéndose hacia el sur del país. Y entonces como eso afecta un poco los empleos en esas zonas. Pero eso es algo que todavía yo no tengo hecho nada al menos. Porque la mayoría de estudios está realizado a nivel de la zona central y, o sea, no, a nivel, entiendo que hay zonas de sequía ya establecidas, pero mucho que tú comentabas, lo que se mueve más al sur, todavía más información sobre esto todavía no se ha realizado. En estas zonas en particular.
Nosotros no. De hecho bueno, a ver, el paper ese que mostrábamos de mujeres indígenas, ese sí hicimos norte, centro y sur. Y ahí sí dividimos como los macrozonas. Y ahí hicimos algo de eso. Sí, ahí dividimos algo de eso. Y ahí encontramos cosas interesantes para el caso del sur particularmente. Que era bien interesante porque uno esperaría que no sé, o al menos yo de ignorancia como ya, pero es igual ahí todavía hay un montón de agua. Pero claro, hay otros conceptos como de escasez, en el fondo, claro. Por eso no hace 20 años. Y lo otro es que quizás el agua está, pero ellos no tienen acceso, particularmente algunas de las comunidades indígenas. Entonces eso hace que, claro, el agua está, pero yo no puedo sacarla legalmente. No puedo hacer uso porque no es mía. Entonces, claro, tienen que ir a buscar agua. Claro. Entonces eso, por eso es que empezamos a encontrar esto de ¿cómo se llama? Fuera del mercado laboral, más que caían los ingresos de las mujeres. Bueno, encontrábamos más por el lado, o caída del empleo, encontrábamos más por el lado de fuera del mercado laboral. Y ahí está el defecto. Oye, y ahora que hablas de las mujeres, un poco para enriquecer el análisis, ¿han intentado ver algún tipo de más información sobre, por ejemplo, cohortes de mujeres, o sea, de grupos que estén más afectados que otros en el sentido de... ¿Por edades dices tú? Exacto, sí. No, yo no sé si la mayoría de las partes cuali ha hecho eso. Yo al menos no lo he hecho. Porque puede ser que sean del mismo grupo de edad, sí, pero diferentes cohortes, ¿no? Porque ya que tienes la CACEN, entonces puedes ver allí estas mujeres de esta edad para este periodo. este año. Exacto, o sea, ver un poco, ¿no? Cómo ha cambiado también Sí. este tema de que imagino que las mujeres más jóvenes, de una cohorte más jóvenes, tendrán más oportunidades de participar en el mercado laboral, ¿no? O sea, me imaginaría como más autónomas, ¿no? No sé muy bien cuáles son ¿cómo es que se dice acá? ¿No? Como Cuenta propia. exacto, cuenta propia, ¿no? Que las cohortes anteriores. Entonces también ahí se fue algo como un cambio generacional. Probablemente, ¿ah? Probablemente. Yo pero no lo sé. O sea, no podría No, o sea, dar una intuición de lo que puedo pensar, pero claro. yo no, al menos yo no he hecho algo de ese estilo. Ahora eso está interesante, porque no... Sí, viendo un poco nuestro tema de la desigualdad y también como dentro de la desigualdad todavía hay grupos que todavía tienen más oportunidades. Claro, y uno podría centrarse ahí en como propiedad de la tierra por de mujer, al caso mujeres particularmente. Sí. Eso sería interesante, sí. Sí. Pero no, nosotros no, o en el marco de esto no hemos hecho nada de eso. Igual es bastante interesante cómo muestra los resultados nuestros de promedios indígenas, promedio de mujeres y luego mujeres indígenas. Me gustó mucho. Claro, sí, porque queréis mostrar un poquito cómo van, cómo es lo que llaman interseccionalidad. Sí, exactamente, sí. Es como rural, indígena. Sí, no, me gustó esta comparación. No lo voy a aplicar a lo mismo porque en otro área, ¿no? Pero me gustó la referencia. Gracias. Mayoría ha sido aludida en varias ocasiones, quizás Es la directora del proyecto, así que da también es la jefecita. como Es la Sí, jefa, así pero que... no tengo ni una pregunta porque estuvo todo muy bien expuesto. Yo creo que hay muchas de las cosas que han preguntado que no son tan simples de resolver en términos de datos y por eso también bueno, es una parte de lo que expuse yo hace como 2 semanas, tenía que ver con que este proyecto contemplaba una fase cualitativa importante y sobre todo en el tema de pueblos indígenas, porque ahí era más difícil todavía poder observar esto. Y ahí yo creo que fue súper valioso poder mirar. Y lo que iba a agregar quizás como de este tema intergeneracional es que igual hay que pensar que la mega sequía no es tan, o sea, no ha sido tan extensa como quizás para poder observar un efecto como en el cambio a nivel intergeneracional. Y lo que estamos viendo en verdad es como en algunas zonas el efecto como reciente, incluso en el sur, centro-sur, y es un efecto que no tiene más de 5 años. Entonces, quizás en el largo plazo uno podría mirar algo como eso, pero hoy en día lo que estamos viendo sobre todo son medidas de emergencia y población que está siendo afectada por la vía de, como decía Rodrigo, de la concentración de la tierra, del agua. Y ahí una línea interesante es el tema de la migración climática que estábamos abriendo ahora hace
recientemente, que en el fondo, ¿qué pasa cuando los ingresos empiezan a bajar? Bueno, sí, pues se produce una migración y lo que estábamos observando en algunos casos desde el punto de vista más cualitativo es que se produce una migración de ciertos sectores y una población que se llama la población atascada, que es esta población que en el fondo no va a poder migrar por razones de que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, y eso tienden a ser mujeres. Eso por lo menos es lo que hemos ido viendo, y ahí habrá datos pronto, en algún momento. Esperamos. Hay un paper que estábamos haciendo sobre ese tema, no lo alcancé a presentar, pero bueno, hay algo que quizás más adelante va a salir sobre migración también. Estamos trabajando. Eso, sí. Sí, que tenemos la ventaja que podemos identificar eso de que les decía, porque en la CACEN preguntan dónde vivías hace 5 años. Igual no te preguntan, o sea, tú puedes que, no sé, justo vivías 5 años en un lugar y después te volviste para acá. Y después te como que no te permite, pero ya, una proxy mediana de probablemente de estas personas que están, sí, la mayor probabilidad es que se muevan de zonas de sequía, probablemente sugiera algo. ¿Qué es lo que encontramos en ese paper? Hay algunos instrumentos, no sé si la hacen, que también te preguntan por el lugar de nacimiento de los padres, entonces puedes tener un trayectoria muy similar. Bueno, nosotros ocupamos para otro proyecto, también pero que era como de movilidad, ocupamos la encuesta del CID, y ellos tenían información de dónde habían vivido los padres, dónde habías nacido tú y dónde vivías ahora. Y como que te permite de alguna forma como ir reconstruyendo esa trayectoria de movilidad espacial. Pero, de nuevo, igual es un panel, pero... Claro. En el mundo rural, la diferencia, el mundo rural es común que la gente se mueva muy constantemente dependiendo de dónde están las pegas, ¿no? Incluso estacionalmente. Sí, claro. Pero te preguntan dónde vivía tu papá de comuna, o sea, sí, por ejemplo, o sea, en algunos otros territorios. En la CID, en la encuesta del CID te preguntan dónde vivía tu papá, o dónde vivía usted, dónde vivía su papá cuando usted nació, en qué comuna. Y te preguntan... En la casa también, sí, y luego en la casa también como en 2020, ¿dónde estaba? Como para saber si... cuando esa es la de los 5 años. A mí en terreno me pasaba que yo trataba de hacer preguntas de esa onda y la gente me decía, no sé, yo nací en María Pinto, que se llama, Chul. Porque claro, mucha gente como que en su juventud y época como más reproductiva se iba a trabajar a minas, pero después de ese periodo de juntar plata, volvía al campo, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese punto te estás dando cuenta de algo cuyo efecto residencial no fue tan grande, por unos años. Claro, como una relocalización menor, sí. Pero lo que nosotros tratamos de hacer es, de nuevo, como ver grandes tendencias y vincular, ver si es que esto tiende a ser, porque si eso fuera así, no esperaría que fuera aleatorio en el espacio, como que... Sí, claro, probablemente no es como un movimiento browniano, pero claro, no es tan estable tampoco. Claro. Pero bueno, algo de eso hay también. Si alguien tiene preguntas en el chat o en PIN, es ahora o nunca. También te podemos contar, Rodrigo, que estamos grabando, vamos a subir la presentación. Sí. Todo lo que dice está siendo grabado. Un hermoso video de esa presentación. Y si tú quieres, podemos anexar también la información de los papers y ese tipo de cosas así. Sí, obvio. Tenemos la presentación también tuya para la gente que pueda quedar interesada. Súper. Ahí está grabando la lista. Qué pudor esto que te graben. No previo. Sí, se avisamos. Yo sabía. Sabía, hay consentimiento informado. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Dejamos invitados para la próxima, ¿no? Sí, tenemos de la fecha, pero el próximo mes, en algún momento, el jueves. En 2 semanas. En 2 semanas, sí. Tengo que revisar, tenemos una nueva cátedra. Pero en todo caso, Bárbara se encarga siempre de cubrir toda la información en las redes sociales. Así que síganos en las redes sociales. ¿Quién se conectó? Yo de chismosa. Gracias por conectarse, estudiantes de TPP, Paula, muy bien. Por ahí está Claudia. Ya, vamos a... Ya. Pasar el Sí. Paula, Ángeles, excelente. Ahí voy a pasar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao. No sabes. No, ya te cayó.
Chao.